Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Palma y vamos a empezar esta mesa de comunicaciones orales de diálisis. Os damos la bienvenida doctor Pérez Contreras y yo. Recordaros, vamos a empezar muy puntuales porque, como os podéis imaginar, hay que ser muy estrictos con el tiempo y os vamos a pedir que os ciñáis a los 7 minutos que están establecidos y tenemos 2 para preguntas. Entonces, sin más, pues vamos a empezar con la primera presentación, que el título es Rol de la telemonitorización remota en DPA, impacto en SONG-PD Outcomes, resultado del estudio multicéntrico RM-APD, del doctor Centellas Pérez como primer autor del Servicio de Nefrología Albacete. ¿No está en la sala? Aquí. Perdón, no te había visto. Bueno, buenas tardes. Soy Samuel, soy residente de nefrología en Albacete y, bueno, en primer lugar, pediros que disculpéis a mi compañero Francisco Javier Centellas, autor de esta comunicación, que por motivos personales no ha podido venir. Y, bueno, por lo mismo, pues que me disculpéis a mí si hay algún tipo de información que no pueda dar. De cualquier manera, el correo de mi compañero está en la última diapositiva para cualquier duda que podáis tener. ¿No pasa? Ahora, bueno, una de las innovaciones tecnológicas más importantes en el campo de la diálisis peritoneal automatizada durante los últimos años probablemente ha sido la aparición y la utilización cada vez más frecuente de los sistemas de telemonitorización o monitorización remota de pacientes, de la traducción al inglés, que es un sistema que permite al paciente cargar los datos de las sesiones, las incidencias y otros datos en un sistema informático que a través de un almacenamiento en la nube permite descargarlo en un sistema informático en el centro receptor sanitario para que el profesional sanitario pueda monitorizar estas actividades sin necesidad de que el paciente se traslade al centro para ello. En diversos estudios durante los últimos años se ha visto que esta monitorización remota ha podido facilitar el manejo proactivo del paciente en diálisis peritoneal automatizada, que puede permitir un aumento de las visitas preventivas, que puede favorecer un mayor ajuste de la terapia y de los tratamientos antihipertensivos, puede permitir un mejor control de la presión arterial y del volumen, puede ayudar a mejorar la ultrafiltración y el KTV, ayuda a controlar y a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, podría contribuir a la supervivencia de la técnica, parece verse asociado a un menor ratio de hospitalizaciones y a un menor número de días de duración de estas hospitalizaciones, podría mejorar la calidad de vida y puede producir un ahorro de costes sanitarios. Además, durante la pandemia COVID-19 que tuvimos hace unos años, esta telemonitorización permitió un seguimiento adecuado de los pacientes en DPA a pesar de reducirse el número de visitas presenciales. Sin embargo, la mayoría de estos estudios son estudios observacionales y retrospectivos con un bajo número de pacientes, muy heterogéneos entre sí y que valoran un tipo de outcomes e intervenciones muy variables entre unos y otros. Esto no es algo que solo se centre en la DPA, sino que parece ser extrapolable a los estudios en general de diálisis peritoneal. Entonces surge la pregunta, ¿pueden existir estándares comunes que tengan valor para pacientes y profesionales? Pues para intentar responder a esta pregunta, entre los años 2016 y 2020 surgió la iniciativa conocida como SONG-PD, Clinical Outcomes, que intentó encontrar a través de distintas fases de estudio outcomes que fueran importantes tanto para el paciente como para los cuidadores como para el personal sanitario. Y como vemos los estratificó según el orden de relevancia y de importancia. Como vemos en la cúspide de la pirámide tenemos los que se consideran críticos o básicos, que son las infecciones relacionadas con la técnica, con la peritoneal, las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad, la supervivencia en técnica y la conocida como life participation, que es una calidad de vida en la cual el paciente puede participar de manera activa en sus actividades de la vida diaria. Ahora bien, ¿qué papel puede jugar esta telemonitorización o monitorización remota del paciente en estos términos de los SONG-PD Outcomes? Pues así nace el estudio multicéntrico RM-APD.
Es un estudio en el que participan 16 centros, que se realizó entre junio de 2021 y junio de 2022, con un seguimiento mínimo de 6 meses, en el cual, es observacional y prospectivo, en el cual se dividió a los pacientes en aquellos que estaban en DPA con una monitorización remota y los que estaban en DPA sin monitorización remota. En todos ellos se midieron una serie de variables basales clínicas y demográficas y se establecieron una serie de outcomes, tanto primarios como secundarios. Entre estos outcomes primarios destacan, aquí están definidos los que hemos visto en la cúspide de la pirámide: la infección asociada técnica, enfermedad cardiovascular, mortalidad, fallo de técnica, supervivencia en técnica y participación en actividades de la vida diaria. En cuanto a los secundarios, estos fueron el número de hospitalizaciones, número de teleconsultas no programadas, número de visitas presenciales no programadas y el número de fármacos antihipertensivos. Sin embargo, esto no deja de ser un estudio observacional y tratando de paliar esas posibles diferencias que existan entre las muestras. Después de hacer este primer análisis, se realizó un propensity score matching para tratar de asemejar las poblaciones y hacer de nuevo un estudio. Esto pasó el comité de ética y, de nuevo, de parte de mi compañero Francisco Javier Centellas, agradecer a todos los centros que han participado en este estudio y a todas las personas que están en ello implicados. Así pues, se cogió un total de 232 pacientes, 176 con monitorización remota, 56 sin monitorización remota, con una edad media de 55, en torno a 55 años, con un 34% de mujeres. En todo ello se midió además un índice de comorbilidad según Charlson y con una media de seguimiento que podemos ver en torno a los 10 meses. Cuando se analizan los outcomes, tanto primarios como secundarios, lo que se ve es que hay una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad, en fallo de técnica y en fallo de técnica excluyendo muerte. Como hemos dicho, después se hizo este propensity score tratando de asemejar las poblaciones, cogiendo finalmente 56 pacientes por brazo, y como vemos en esta tabla de las variables demográficas, ambos grupos son más parejos actualmente en estas características. Con lo cual, al hacer los outcomes, perdemos esa significación en mortalidad, pero persisten la significación en fracaso en técnica y en fracaso en técnica excluyendo muerte, como podemos ver tanto en la tabla como en las gráficas de supervivencia. Nos encontraron diferencias de calidad de vida en este estudio. Aquí, en esta diapositiva, vienen un poco reflejadas las posibles fortalezas y algunas de las limitaciones que tiene el estudio. Pues, sobre todo, destacar entre estas fortalezas que es un estudio con una N elevada, gracias a la participación de varios centros, y que utiliza como medición o se centra sobre todo en estos SOMPD outcomes, incluyendo la perspectiva del paciente. En cuanto a las limitaciones, sobre todo, pues es un estudio observacional, aunque esto se ha tratado de paliar con el propensity score matching. Así como conclusiones, podemos decir que la monitorización remota del paciente podría asociarse con una mayor supervivencia en técnica, que los programas de monitorización remota del paciente pueden ser una estrategia segura para mejorar la permanencia en técnica de los pacientes en diálisis peritoneal, y una reflexión final que es, resultaría interesante aplicar estos SOMPD outcomes en posibles futuros ensayos clínicos aleatorizados, de forma que tengamos en cuenta la perspectiva sanitaria del paciente y de los cuidadores a la hora de establecer los objetivos de nuestros estudios. Finalmente, muchas gracias por su atención, y ahí es el contacto de mi compañero por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo te quería hacer un comentario, Samuel. Me imagino que todavía aquí os falta pues, más tiempo, ¿no? Más pacientes, pero la conclusión así general, y sobre todo para la gente que no trabajamos en peritoneal, ¿cómo concluís que hay aumento de supervivencia? ¿Por qué una herramienta puramente tecnológica puede aumentar? Bueno, eso es algo también que tienen en cuenta a la hora de analizar estas conclusiones y los resultados. Y una de las posibilidades es que, al tener esta posibilidad de monitorizar a los pacientes, al final es sesión a sesión, día a día, lo que hay sobre todo es una mayor adherencia al tratamiento de la que a lo mejor pueda haber si el paciente no se siente tan monitorizado y a la vez, en cierto punto, también tan seguro con que se le está controlando.
Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Trayectoria de los cambios en la eliminación peritoneal y urinaria de sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria en un programa de diálisis peritoneal. Evolución sobre el curso de la enfermedad de los compañeros del Hospital Clínico de Valencia. Y expone Miguel González Rico. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar directamente con el tema. Vale. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca tenemos que hablar... Sí, un momentito. De sobrecarga hídrica porque es el responsable de los signos y síntomas de esta enfermedad y sobre todo de sus descompensaciones. Y en este sentido, los diuréticos siguen siendo la piedra angular del tratamiento farmacológico que tenemos para controlarla. Pero muchas veces son ineficaces porque se generan situaciones que acaban en resistencia y refractariedad del proceso. En estas situaciones, la ultrafiltración, diferentes técnicas de ultrafiltración pueden tener un papel de una alternativa terapéutica adecuada y en ese escenario, la diálisis peritoneal tendría algunas ciertas ventajas. Ventajas sobre otras técnicas de ultrafiltración, como que produce un tratamiento ambulatorio a largo plazo, que preserva mejor la función renal residual, que produce una ultrafiltración lenta que puede ir más dirigida hacia la congestión intravascular y tisular, o que produce, comparado con los diuréticos, una mayor eliminación de sodio. Y además, en muchas series ya publicadas se ha demostrado pues, que tiene un perfil de seguridad aceptable en estos pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, que tiene menor riesgo o disminuye mucho el riesgo de reingresos, mejora la calidad de vida y la capacidad funcional. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de cómo funciona un tratamiento deplectivo, en muchas de las guías se utiliza el sodio urinario como marcador de la respuesta de diferentes fármacos diuréticos o incluso de otras técnicas. Entonces, nosotros nos planteamos una hipótesis en la que si utilizamos una técnica que hace una eliminación de sodio por el propio peritoneo y además tiene una pérdida de sodio por la orina, pues si un mayor pérdida de sodio de estos pacientes pudiera identificar a pacientes que tuvieran mejor respuesta en cuanto a mortalidad por todas las causas o a episodios de descompensación de insuficiencia cardíaca. Está emocionante. No me hace caso, pero bueno. ¿Sigo yo? Vale. Bueno, entonces el trabajo nos planteamos dos objetivos. Uno era ver qué pasa con los valores de sodio a lo largo del tiempo, tanto en el sodio que aparece por la orina como el sodio que aparece por el peritoneo, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria que están en un programa de diálisis peritoneal y explorar si esta variación en los niveles de sodio, este balance de sodio, tiene alguna repercusión sobre la mortalidad y los episodios de insuficiencia cardíaca. Bueno, es un estudio retrospectivo sobre una población de nuestros pacientes en nuestro Hospital Clínico Universitario de Valencia, incluidos en programa de diálisis peritoneal como tratamiento de insuficiencia cardíaca, que comenzamos en 2008 hasta octubre de 2021, con esos criterios de inclusión para ser tratados con diálisis peritoneal y de una cohorte inicial, pues al final depurándolo al máximo, eliminando los que no tienen algunos datos o que tienen visitas incompletas, se quedan 66 pacientes y 839 visitas. Estos pacientes se les pone una pauta de diálisis peritoneal entre 1 y 4 intercambios de glucosa, diferentes concentraciones y o icodestrina, que puede ser variado a lo largo del estudio según criterio del nefrólogo tratante. También llevan instrucciones de restricción de ingesta de sodio de la dieta y se hacen visitas rutinarias cada 2 meses y adicionales según las descompensaciones. Bueno, realizamos un análisis estadístico muy complejo en el que se utilizan diferentes herramientas que lo que tratan es de valorar cómo una variable que podemos medir y que cambia a lo largo del tiempo, como puede ser el sodio en este caso, tanto urinario como peritoneal, puede tener influencia sobre unos eventos recurrentes que son los reingresos
o las descompensaciones, y un evento terminal que es la mortalidad y que además entre ellos están interrelacionados, de tal manera que podamos contestar a la pregunta de si la variación que se produzca con este tratamiento pueda influir en la mortalidad o en las descompensaciones y si esa influencia es igual al primer día o al tercer año. Esta es la cohorte de pacientes, 66 pacientes con una edad media de 73 años prácticamente, 74% son hombres, una comorbilidad altísima que se manifiesta con un índice de Charlson de comorbilidad muy elevado. En cuanto a la cardiopatía, lo más llamativo es que tenemos un 56% de pacientes con FEI preservada y que cuando se verán las variables ecocardiográficas al inicio del estudio, pues llama también mucho la atención que hay una alta prevalencia de patología derecha. En el laboratorio inicial, que es mucho más completo que esto que os presento, pues destacar únicamente el filtrado glomerular, que son pacientes que no tenían indicación de diálisis para entrar en el programa. Y el tratamiento basal, pues hay diuréticos y todos los tratamientos propios de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que es la diálisis peritoneal, la mediana de volumen utilizado al inicio del estudio fueron 4.000 mililitros con un rango de 750. 65% de nuestros pacientes de nuestra serie empezaron solo con glucosa, un 21% solo icodestrina y un 14% con ambos líquidos. El seguimiento fue de casi 3 años, 2,93 años, durante los cuales tuvimos 0,28 muertes por persona y año y 0,24 eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca por persona y año. Y ahora, valorando los resultados, pues primero vimos el valor del sodio, cómo cambia a lo largo del tiempo, el sodio en la orina, vemos que va disminuyendo. Y esto va disminuyendo porque el paciente va perdiendo función renal residual y va empeorando su enfermedad renal. Por contra, el sodio que perdemos por el peritoneo va aumentando porque nosotros vamos haciendo probablemente cambios en la pauta de diálisis peritoneal y esto es una consecuencia de esto. Y la suma de los dos pues se mantiene a lo largo de 3 años, va produciendo una menor eliminación de sodio. Pero cuando nosotros nos preguntamos, o algunos se puede preguntar, bueno, ¿y si lleva icodestrina o no lleva icodestrina? Y comparamos pautas con icodestrina y pautas sin icodestrina, vemos que no hay diferencias significativas en la pérdida de sodio ni por orina, ni por dializado, ni por la suma de ambos. Lo más importante del estudio es qué ocurre a lo largo del tiempo de estas variaciones y la influencia que puede tener sobre los eventos que hemos comentado. En este sentido, vemos que la eliminación de sodio por la orina, la natriuresis que presentan estos pacientes, tiene una relación inversa y lineal con la mortalidad por todas las causas y con la descompensación de insuficiencia cardíaca, de tal manera que si aumentamos 1 gramo la natriuresis de estos pacientes, conseguiríamos una disminución del 39% del riesgo relativo de mortalidad por todas las causas y del riesgo relativo, un 34% del riesgo relativo de descompensación de insuficiencia cardíaca. Y esto que se expresa al otro lado de la diapositiva es qué ocurre a lo largo del tiempo con estas variaciones. Si tiene influencia el tiempo en la influencia que tiene sobre la mortalidad y sobre los descompensaciones. Y lo que vemos aquí que en el primer caso, en el de mortalidad, sí que hay un efecto tiempo dependiente, de tal manera que durante el primer año el sodio que pierde el paciente por la orina apenas influye sobre su mortalidad, pero esta influencia aumenta mucho más a partir del segundo año y además es creciente. Mientras que para los descompensaciones de insuficiencia cardíaca no tiene cambios durante el tiempo. Lo que nos importa a nosotros un poco más es lo que hacemos poniendo a este paciente en diálisis, que es cuánto sodio pierden por el peritoneo, pues también hay una relación inversa y lineal, de tal manera que aumentando 1 gramo de sodio por el peritoneo, disminuimos un 41% el riesgo relativo de la mortalidad por todas las causas y aquí la relación con las descompensaciones no fue significativa. Y en ambos casos no hubo variación a lo largo del tiempo. Y cuando realmente vemos lo que ocurre en total, porque no podemos separar lo que orina de lo que pierde por el peritoneo, pues vemos que aumentando 1 gramo de eliminación total de sodio, sea por peritoneo y o por orina, se disminuye un 39% el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas y un 22% el de descompensación de insuficiencia cardíaca. Y esto de que no cambia a lo largo del tiempo, lo que quiere decir es que el efecto protector de la pérdida de sodio va a ser el mismo durante los 3 años o el tiempo que haya durado el estudio. Este estudio tiene una serie de limitaciones, porque es un análisis retrospectivo de un único centro, que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño y tiene un poder limitado, sobre todo cuando hacemos subgrupos. No tenemos un grupo control y tampoco hemos analizado los cambios que hemos hecho en las diferentes pautas de diálisis peritoneal a lo largo del estudio o los tratamientos que ha llevado el paciente. Pero aún así, nos atrevemos a sacar unas conclusiones como que la diálisis peritoneal aumenta significativamente la eliminación de sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que una mayor eliminación de sodio identifica a pacientes que tienen un menor riesgo de mortalidad a largo plazo y de episodios recurrentes de insuficiencia cardíaca aguda, hasta que donde sabemos
Este es el primer estudio que muestra la utilidad de la eliminación del sodio, tanto peritoneo como urinaria, para monitorear la respuesta de la ADP en estos pacientes y avala la utilidad clínica de la evolución de esta excreción de sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva refractaria inscritos en un programa de diálisis peritoneal. Este estudio ha sido recientemente publicado en la revista Cardiorenal Medicine y aquí tenéis la referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Algún comentario? Si no hay ninguna pregunta, enhorabuena por el trabajo, me ha parecido muy, muy bonito. A raíz de las conclusiones, una primera pregunta que se me plantea. ¿Os habéis planteado ir más allá en la eliminación de sodio en vuestros pacientes? Es decir, a vista de esto, ¿tendría sentido aumentar la eliminación de sodio incluso por encima de lo que habéis hecho hasta ahora? A la idea, igual que tendemos, hay autores que defienden bajar la tensión arterial hasta donde el paciente lo tolere si tiene proteinuria, ¿podríamos plantear algo parecido? Porque además son pacientes con expectativa de vida corta en los que la membrana nos tiene que preocupar poco. No sé qué piensas. Sí, exactamente. Son pacientes que tienen una buena función renal residual y que a lo mejor no necesitan tanta depuración. Yo tengo ganas de probar los líquidos sin sodio, ¿no? Para ver qué ocurre. No sé, es una incógnita, pero sí. De hecho, ahora lo que realmente pide el estudio es hacerlo prospectivo comparando diferentes pautas, porque claramente en algunas puedes conseguir más extracción de sodio que en otras y posiblemente salga el mismo resultado que se ha visto retrospectivo, pero hay que hacerlo así. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bien, pasamos a la siguiente presentación, titulada Supervivencia de la técnica de diálisis peritoneal, análisis evolutivo a lo largo de 3 décadas, del grupo de nefrología del Hospital de La Coruña, y presenta a la doctora Blanco. Buenas tardes. Empezamos. Bueno, el fallo de la técnica es una de las principales barreras para el éxito de la peritoneal. El fallo precoz, que en los distintos estudios se define entre los primeros 6-12 meses, afecta especialmente a los resultados globales de esta modalidad de tratamiento. Es fundamental conocer las causas del fallo de la técnica para poder prevenirlas y no está claro que los resultados hayan mejorado a lo largo de los años. Nuestro programa, por volumen y seguimiento, es probablemente un entorno ideal para analizar esta cuestión. Llevamos a cabo un análisis de resultados entre 1990 y 2022, divididos en 3 periodos. La década de los 90 con 306 pacientes, la década de los 2000 con 305 pacientes y de 2010 a 2022 429 pacientes. Se define fallo de la técnica como transferencia de hemodiálisis más de 3 meses y el fallo precoz aquel que ocurre en los primeros 12 meses. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante curvas de supervivencia, regresión logística y análisis de riesgos competitivos. Estos son los grupos de estudio con un total de 975 pacientes y un tiempo de seguimiento que ronda los 9.000 pacientes meses. Hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, entre ellos pues, la cantidad de mujeres, la edad, el porcentaje de diabéticos, el IMC, el colesterol, la albúmina, la hemoglobina, la función renal residual y la inmunosupresión. Destacaría la importante diferencia que hay en cuanto a la selección negativa para peritoneal, es decir, hay muchos más pacientes en el grupo 1 que no tenían otra alternativa y que, de tratamiento renal sustitutivo y que tuvieron que escoger esta modalidad. En el resto de variables no encontramos diferencias. El análisis de supervivencia de los pacientes mostró mejoría progresiva en la mortalidad, de manera estadísticamente significativa. En cuanto a la supervivencia a trasplante renal, ha disminuido a lo largo de las 3 décadas, también de manera estadísticamente significativa. Sin embargo, la supervivencia de la técnica ha definido como que el paciente pueda permanecer en diálisis peritoneal si así lo desea y que no tenga una complicación de la técnica que lo contraindique, no encontramos diferencias a lo largo de las 3 décadas. En términos globales, las causas de fallo de la técnica a lo largo de estas 3 décadas han sido las que ponemos aquí en esta diapositiva, divididas en fallo total y fallo precoz. Las infecciones peritoneales, las complicaciones abdominales, incluyendo el hidrotórax, los motivos sociales y la inadecuación. En cuanto a las tasas de fallo de la técnica, tanto total como precoz, a lo largo de las 3 décadas no encontramos diferencias. Sin embargo, sí que encontramos que la tasa de peritonitis sí que ha disminuido de manera estadísticamente significativa. Lo que no han disminuido probablemente son las peritonitis
pues, complicadas, las polientéricas, que son las que pueden condicionar que los pacientes tengan que salir de la técnica. En cuanto al fallo total, la causa más frecuente de salida de la técnica son las peritonitis, la inadecuación, las causas sociales y seguido de las complicaciones abdominales. Las únicas que han disminuido a lo largo de los años son la causa social, probablemente porque seleccionamos mejor también a los pacientes. El análisis de regresión logística no mostró diferencias entre los 3 periodos y lo que sí encontramos es que la infección peritoneal es probablemente el factor predictor más importante. Aquí reflejamos las curvas de incidencia acumulada para el fallo de la técnica total en comparación con el trasplante y la muerte. Y aquí, pues, fallo de la técnica, muerte y trasplante en los 3 periodos. En el fallo de la técnica, pues, no hay diferencias, vemos que van muy parejas. Y en el caso de la muerte y trasplante, como comentaba previamente, pues la supervivencia de los pacientes mejoró y la supervivencia a trasplante disminuyó. Realizamos un análisis mediante el modelo de riesgos competitivos para ver si la muerte y el trasplante renal condicionaban encontrar que no mejoran los resultados. Y no encontramos diferencias. En cuanto al fallo precoz, la causa más frecuente también son las peritonitis, seguido de las complicaciones abdominales, y mucho menos frecuente en este periodo son las causas sociales y la inadecuación. El análisis de regresión logística tampoco mostró diferencias entre los 3 periodos y sí encontramos relación estadísticamente significativa con la selección negativa para peritoneal. Aquí reflejamos también las curvas de incidencia acumulada para el fallo precoz, teniendo en cuenta, pues, los primeros 12 meses, que es el seguimiento de interés, y tomando como evento de interés el fallo precoz de la técnica y asumiendo como que son posibles riesgos competitivos la muerte y el trasplante, tampoco encontramos diferencias. Como conclusiones, existe una baja incidencia global de fallo puro de la técnica. El fallo global se distribuye entre las causas y el fallo precoz está más asociado a infecciones y complicaciones abdominales. Ha habido dificultades para mejorar estos parámetros a lo largo de los últimos 30 años y las opciones, pues, serían como objetivo principal disminuir las infecciones, tener una actitud proactiva ante disfunción del catéter y ante las complicaciones abdominales que puedan surgir. Si aparecen problemas de tipo social, sería muy interesante poder implantar programas de diálisis peritoneal asistida que les permitan a los pacientes seguir en la técnica. La inadecuación, pues, preservar función oral residual y medidas nefroprotectoras. Fallo de ultrafiltración, pues adaptar las técnicas y también tener en cuenta que es beneficioso que los pacientes empiecen peritoneal de manera programada y que si se prevé que la técnica vaya a fallar, pues planificar una posible transición a hemodiálisis de manera pues programada. Y nada más. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Estáis muy tímidos, ¿no? Aquí no. Marta, yo ¿Tienes una pregunta? No ¿sí? escucho bien. ¿Hay una pregunta ahí? Pasa que ¿Tenemos el micrófono? creo que hay que levantarse. Creo. ¿Hay que ir ahí al micrófono? Sí. Ahora todavía os va a apetecer menos hacer preguntas. Bueno, Marta, mientras un comentario. Bueno, enhorabuena por el estudio, todo este estudio estadístico que habéis hecho por los resultados. Me llama la atención el tema que llamáis de las salidas por pruebas sociales, que, bueno, prácticamente es cero, ¿no? Y, bueno, o la experiencia que había tenido es completamente al contrario, que, bueno, que yo creo que estos estudios así, que hay que hacerlos, ¿no? Y que es fundamental acotar muy bien entre todos que hablemos de lo mismo, ¿no? Porque la sensación que tenía, o sea, que cada vez el paciente, pues, más patológico, más mayor, con problemas sociales, familiares, bla, 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 que aunque elija bien la técnica, pero yo no, que hay bastante burnout, sobre todo pacientes que no se van a trasplantar o así, y que muchas veces dejan la técnica pues porque el familiar ya no lo puede cuidar, tal, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención pues eso, ¿no? Que tengáis cero de salidas por problemática social, ¿no? O sea, es verdad que sí que es lo que comentaba, que igual se puede deber a que seleccionamos quizá mejor los pacientes. Es verdad que justo ahora acabamos de tener pues, un caso que entró y tuvo que salir porque pues, por mala planificación
pues no tenía quien asumiese la técnica, pero por eso comentaba también lo de la diálisis peritoneal asistida, que creo que es lo que va a ofrecer soluciones pues, para esos pacientes y también que hay, yo creo, pacientes que no llegan a entrar en peritoneal porque no tienen ese soporte. Entonces, la técnica no falla porque nunca llegan y tienen que ir a hemodiálisis siendo más frágiles. Disculpa. Bueno, felicidades por este excelente trabajo. Yo solamente una cuestión, y es una cuestión que llama la atención, es que entre el año 90 y el año 99 hubo un cambio de la técnica. Apareció la cámara bicameral y eso modificó entre el 92 y el 96 toda la evolución. ¿Correcto? Sí. No, fue en el año 92 porque nosotros hicimos un trabajo en el Clínico de Madrid donde comparamos. Entonces, hay una diferencia, sí que nos llamó la atención que sí que había una diferencia en el número de las peritonitis. La incidencia de peritonitis antes era mucho mayor en esa época y cuando cambió la técnica redujo sustancialmente las peritonitis. Era solamente este comentario. Pero bueno, felicidades por eso. Gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Eficacia y seguridad de roxadustat en la enfermedad renal crónica dependiente de diálisis peritoneal. Análisis de los datos agrupados de 4 estudios fase 3. Es un trabajo multicéntrico internacional. Entre ellos está la Fundación Jiménez Díaz con Alberto Ortiz a la cabeza. Buenas tardes. Declaración de interés, financiación. La anemia es frecuente en la enfermedad renal crónica y se asocia a mal pronóstico. Ahora mismo la tratamos con hierro y agentes estimulantes de la eritropoiesis. Roxadustat es un medicamento oral aprobado para tratar la anemia de la enfermedad renal crónica en Europa y en los pacientes en diálisis peritoneal la medicación oral podría tener algunas ventajas sobre la parenteral. El objetivo de este estudio es un análisis post-hoc de ensayos clínicos para examinar la eficacia y seguridad de roxadustat en comparación con agentes estimuladores de la eritropoiesis en una población global, o sea, distribuida por todo el mundo, de pacientes en diálisis peritoneal y que tenían anemia de la enfermedad renal crónica. Entonces, como digo, fue un análisis post-hoc de 4 ensayos clínicos en fase 3, multicéntricos, aleatorizados y abiertos, que compararon roxadustat con agentes estimuladores de la eritropoiesis, eritropoyetina alfa o darbepoetina alfa, en pacientes en DP. La hemoglobina basal era variable entre 9 y 12, dependiendo del ensayo. Ahora vemos que son 4 ensayos bastante diferentes, pero el objetivo de hemoglobina era común entre 10 y 12 gramos decilitro y los agentes estimuladores de eritropoiesis se administraron según las guías locales y ficha técnica. Variables de eficacia, cambio de hemoglobina desde el inicio del estudio hasta bien las 28-36 semanas en ausencia de terapia de rescate, que era fundamentalmente en ausencia de transfusión, aunque en el caso de la roxadustat también sin usar agentes estimuladores de eritropoiesis. Y también otro segundo parámetro de eficacia es el mismo cambio de la hemoglobina, pero entre las semanas 28 a 52, hasta un año de seguimiento. También se evalúa el tiempo transcurrido hasta la terapia de rescate, donde nos interesaría especialmente la transfusión, y luego la seguridad y tolerabilidad. Se usa este acrónimo AAT, acontecimientos adversos aparecidos durante el tratamiento, que es desde la primera administración del fármaco de estudio hasta 28 días después de la última dosis. Estos son los 4 estudios. En total, más de 400 pacientes, o sea, en parámetros de análisis de diálisis peritoneal es un estudio grande. Fueron 4 ensayos clínicos realizados por diversas compañías en diversos lugares del mundo, siguiendo las recomendaciones de las agencias reguladoras de distintos países, pero que lo que tenían en común es que los pacientes se les randomizaba bien a agentes estimuladores de eritropoiesis, bien a roxadustat y estaban en diálisis peritoneal. Estos serían la distribución de los 422 pacientes entre los 4 ensayos. Aquí me tengo que poner las gafas y mirar la letra pequeña, que es más o menos la mitad eran varones y mujeres, o sea, había equilibrio de género, edad media en torno a los 50 años. La causa de enfermedad renal crónica, las más frecuentes fueron diabetes e hipertensión. Hemoglobina inicial menos de 10 gramos, o sea, de media menos de 10 gramos de hemoglobina inicial. Casi el 90% de pacientes estaban bien replecionados de hierro, o sea, el 10% no, y el 1 de cada 3 más o menos tenía una inflamación sistémica en base a la proteína C reactiva. Entonces, cuanto a resultados, los dos agentes fueron eficaces para normalizar la hemoglobina. Bueno, de hecho, los dos están aprobados para
para el tratamiento de la anemia de la enfermedad renal crónica, luego se asume la eficacia, pero la parte que me pareció más interesante es esta, o sea, el riesgo de necesitar una transfusión, la curva de riesgo, se empieza a separar a partir de los 4 meses o así y sigue separándose durante el año de seguimiento, de tal forma que los pacientes randomizados a roxadustat tenían la mitad del riesgo de recibir una transfusión. Esto podría tener una plausibilidad biológica, puesto que estos agentes, al desencadenar una respuesta global ante la hipoxia, favorecen la absorción de hierro, favorecen la reutilización de hierro, la respuesta de hemoglobina sería menos sensible a deficiencias transitorias de hierro y a su vez sería menos sensible a estados de inflamación sistémica transitorios. El roxadustat fue seguro, mirando efectos adversos generales de grado 3 o graves, vemos que los porcentajes de pacientes que lo desarrollan son muy similares. Los eventos que se presentaron en más del 5% de los pacientes fueron peritonitis, hipertensión, hipotensión, diarrea y náuseas, que fueron porcentajes muy similares entre ambos grupos. Y en conclusión, todo se ha acabado súper rápido. La eficacia y seguridad de roxadustat en pacientes con anemia de enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal fueron en general similares a de los agentes estimuladores de eritropoiesis y al ser un medicamento oral, pues podría ser una alternativa a estos agentes estimuladores de eritropoiesis inyectables para pacientes que están dializando en casa, como son los de diálisis peritoneal. Muchas gracias por la atención. ¿Comentarios en la sala? No hay ninguno. Bueno, felicidades por el trabajo, Alberto. Una duda. Esa mejora de resultados con roxadustat, ¿crees que se debe a ese mecanismo de acción que has explicado y que eso es lo que nos da justificación a los mejores resultados? ¿O hasta qué punto podría haber, es una pregunta hipotética, podría haber un mejor cumplimiento por parte del paciente, dado que es una medicación oral y que no depende de pinchazos? No sé si lo habéis podido comprobar. Sí, el asunto del cumplimiento es de alguna forma debatido. En general, la experiencia que tenemos es que si algo los pacientes cumplen es la EPO, porque si no, pues enseguida lo notan. De hecho, es frecuente que te comenten, doctor, no me la podría poner cada semana, que cada 2 semanas noto al final como que no llego. Y por otra parte, hay una cierta discusión que dice, es que si es oral, a lo mejor lo cumplen menos, porque tiene más pastillas. O sea, podría ser una posibilidad, pero como son pacientes polimedicados, no esperaría yo, y dado que es una medicación que sí que notan el impacto, yo no esperaría que eso fuera el gran contribuidor a la diferencia, habiendo una plausibilidad biológica que podría justificar que necesite menos transfusiones, por mayor estabilidad de hemoglobina. Muchas gracias. Tenemos que pasar a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación, tenemos análisis de los factores de riesgo de ingreso hospitalario y mortalidad en los pacientes cardiorrenales con congestión refractaria que recibieron ultrafiltración peritoneal del grupo del Hospital de Gran Canaria y presenta el doctor Juan Carlos Quevedo. Pues buenas tardes a todos. Empezaremos ya con el trabajo. Como introducción, destacar que la prevalencia de insuficiencia cardíaca pues, ha ido aumentando en los últimos años. Supone y va a seguir suponiendo pues, una entidad con un alto riesgo de mortalidad y de hospitalización. Recientemente y en los últimos años se ha producido una redefinición del concepto de congestión que ha ido cambiando el manejo del paciente cardiorrenal. Sabemos que la relación de este binomio que forman corazón-riñón va a marcar el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y, por último, también ir valorando el papel creciente que tiene la ultrafiltración peritoneal en pacientes con ya situación de congestión refractaria. Las potenciales ventajas que ofrece la ultrafiltración peritoneal pues son que es una ultrafiltración continua con una mejor tolerancia hemodinámica y una menor estimulación de mecanismos neurohormonales. Además, produce una menor tasa de hipotensión y hipoxia tisular, preservando mejor la función renal. Una menor inflamación sistémica que en hemodiálisis y además un adecuado aclaramiento de moléculas que influyen negativamente en la contractibilidad miocárdica. Producen también una eliminación eficaz de sodio y de potasio que nos permite usar fármacos modificadores de insuficiencia cardíaca y que además supone una terapia domiciliaria.
Por tanto, presentamos dos objetivos en nuestro trabajo. El primero fue un análisis descriptivo y retrospectivo de los pacientes con síndrome cardiorrenal que recibieron ultrafiltración peritoneal, que vamos a dejar definida como una bolsa nocturna de codestrina, para el manejo de la congestión refractaria en el periodo comprendido entre enero de 2012 y marzo de 2023. Y el segundo objetivo fue determinar los factores de riesgo de ingreso hospitalario y mortalidad en estos pacientes. Con material y métodos, pues analizamos variables demográficas, ecocardiográficas, así como tratamiento farmacológico, supervivencia, ingresos y descompensaciones por insuficiencia cardíaca. A nivel de resultados, obtuvimos una N final de 22 pacientes con una media de edad de 70,3 años y un 72,5% de los pacientes eran hombres. En cuanto a las comorbilidades más habituales, obtuvimos un 50% de diabéticos, 14 de los 22 pacientes presentaban una fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida, 15 cardiopatía isquémica, 12 miocardiopatía dilatada y como las valvulopatías más frecuentes, un 50% presentaba una insuficiencia mitral al menos moderada y 14 de los 22 pacientes una insuficiencia tricuspidea al menos moderada. Como tratamientos más habituales, 12 de los 22 pacientes estaban en tratamiento con ISGLT2, el 50% con RM, 4 estaban en tratamiento con YECA-UARA2 y 2 pacientes estaban en tratamiento con sacubitril/valsartán. Y sí que queríamos destacar también que el 100% de los catéteres implantados en estos pacientes fue realizado por el equipo de nefrología de nuestro centro. En cuanto al seguimiento, obtuvimos un tiempo mediana de 11,5 meses. Los resultados que obtuvimos más destacados pues, fueron que 5 pacientes tuvieron una peritonitis, a 5 pacientes hubo que transferirlos a cicladora ya por pérdida de función renal residual, 2 pacientes sufrieron una transferencia en hemodiálisis, 14 pacientes una descompensación por insuficiencia cardíaca, 10 ingresos por insuficiencia cardíaca y 14 pacientes fueron éxitos con un tiempo medio de seguimiento hasta este evento de 18,1 meses. Y también queríamos destacar que la mortalidad en el primer año tras el inicio de ultrafiltración peritoneal fue del 35,5%. Analizando ahora los factores de riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca, no objetivamos asociación estadísticamente significativa entre el riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca y las variables analizadas que hemos comentado anteriormente. Entrando en el análisis de factores de riesgo de éxito, sí que observamos que la miocardiopatía dilatada y la ausencia de tratamiento con ISGLT2 se asociaron de forma estadísticamente significativa con una menor mortalidad en el grupo estudiado. Además, y entrando ya en un subanálisis del riesgo de mortalidad y sabiendo que, dado el carácter retrospectivo de nuestra serie y el uso relativamente reciente de los ISGLT2, analizamos como posible factor de confusión si aquellos con ISGLT2 llevaban menos tiempo en técnica de ultrafiltración peritoneal, no objetivándose diferencias en este respecto. Por otro lado, estratificamos a los pacientes en función del grado de fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida versus preservada y sí que objetivamos una menor mortalidad asociada al uso de ISGLT2 únicamente en el grupo de fracción de eyección reducida. Entrando un poquito en el apartado de discusión, pues sí que encontramos una serie de limitaciones con respecto a la heterogeneidad y escasez de estudios, sobre todo a nivel de valorar criterios unificados de la selección de pacientes cuando hablamos de congestión refractaria, y tampoco encontramos un momento idóneo para empezar la ultrafiltración peritoneal. Sí que sabemos, en función de los registros clásicos de mortalidad en insuficiencia cardíaca avanzada, que más o menos se sitúa en torno al 75% de mortalidad en el primer año. Consideramos desde nuestro grupo muy importante unificar criterios de selección, hablar todos el mismo idioma, qué es un paciente en congestión refractaria y establecer registros también pues, para valorar el verdadero impacto que puede tener la ultrafiltración peritoneal en este grupo de pacientes. Además, también valorar el creciente uso que deben ir teniendo los fármacos que mejoran el pronóstico de insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Pues también valorar el papel creciente de la ultrafiltración como terapia alternativa, ya no solo la ultrafiltración peritoneal del paciente crónico, sino el papel que puede tener también en ese paciente descompensador con un tratamiento ambulatorio bien ajustado que ingresa con una descompensación. Y, por supuesto, destacar y resaltar el papel que pueden tener las unidades cardiorenales en este manejo multidisciplinar e integral para detectar pacientes potencialmente descompensadores y refractarios. Por tanto, como conclusiones, obtuvimos que en nuestra serie una tasa de mortalidad algo menor que en otras series de ultrafiltración peritoneal y que en los registros clásicos de pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, aunque necesitaremos más tiempo de seguimiento para poder reafirmarlo.
La miocardiopatía dilatada y el no uso de SGLT2, principalmente en el grupo de fracción de eyección reducida, fueron las variables que se relacionaron estadísticamente con un aumento de mortalidad. También destacar que la ultrafiltración peritoneal pues, puede ser una alternativa segura para tratar de disminuir el número de ingresos, descompensaciones y aumentar la supervivencia de los pacientes con síndrome cardiorenal en situación de congestión refractaria. Y, por supuesto, destacar el papel de la nefrología como uno de los servicios protagonistas para el manejo de este tipo de pacientes y establecer el papel que puede tener la ultrafiltración. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, Juan Carlos, yo te quería comentar, y también un poco a raíz de lo que antes nos explicaba Miguel, ¿tú crees que en un tiempo, cuando estos pacientes sean mejor tratados o puedan llevar pues todo el arsenal de los fármacos que, ¿no? Todos ya conocen, los ISGLT, todos los que mejoran la insuficiencia cardíaca, no tengan que llegar a hacer ultrafiltración? Probablemente, ¿no? Yo creo que también este grupo de pacientes, ¿no? Con enfermedad renal crónica, históricamente, a lo mejor no ha sido del todo beneficiado del efecto a nivel de mortalidad que pueden tener este grupo farmacológico. Pero probablemente también yo creo que el objetivo también fue presentar que si esa ultrafiltración puede llegar también un poco antes, no esperar a que ese paciente ya esté ingresado o que acumule varios ingresos, igual detectar a ese paciente potencialmente refractario descompensador, probablemente podamos tratar de disminuir estos, digamos, estos eventos ya más mayores, ¿no? Como ingresos, mortalidad y hospitalización. A la vista de los resultados, ¿os habéis planteado hablar con cardiólogos y ver si aumentáis el uso de ISGLT2 en pacientes sin estricta indicación como tal? Sí, hombre, nosotros, por lo menos en nuestro grupo, cada vez estamos más usando los ISGLT2 en este grupo de pacientes. Y probablemente también un campo de acción de los ISGLT2, aunque yo creo que es un poquito pronto para establecerlos en diálisis peritoneal, ¿no? Ya los ARA2 se han establecido, ¿no? Como un grupo farmacológico que deben tener pues, prácticamente todos los pacientes en diálisis peritoneal, y un campo de acción de los ISGLT2 puede ser en próxima guía situarte un poco a ese nivel. Probablemente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Juan Carlos. La siguiente comunicación es valor pronóstico y modificación de las categorías del transporte peritoneal en pacientes incidentes en diálisis peritoneal del grupo del Parc Taulí de Sabadell, y expone la doctora Jiménez Costa. Buenas tardes. Ahora. Bien, como todos sabemos, el test de equilibrio peritoneal nos permite evaluar la función de la membrana peritoneal y, por tanto, optimizar la prescripción de DAES peritoneal. Fue descrito por el doctor Tardowski en el año 1987 y aquí podéis ver un fragmento de su estudio. Él realizó 103 test de equilibrio peritoneal en población mayoritariamente no diabética, usando glucosa al 2,5 con líquidos no biocompatibles, haciendo el drenaje a las 4 horas y obteniendo valores como el de P-creatina de glucosa, estableciendo los 4 grupos según el transporte peritoneal que todos conocemos. Los rápidos transportadores son aquellos que tienen un dP de creatinina mayor de 0,8, los lentos los que tienen un dP de creatinina menor de 0,5 y los medios aquellos que se comprenden entre estos dos valores. Perdón, que va un poco mal. No fue hasta finales de los años 90, la doctora Panikkit introdujo el uso de soluciones de glucosa al 386. La información respecto al transporte de pequeños solutos era la misma, pero sí que mejoró la información respecto a la capacidad de ultrafiltración de la membrana peritoneal y se pudo establecer que el fallo de ultrafiltración se consideraría cuando la UF a las 4 horas fuera menor de 400 mililitros. Y, por tanto, pues el TEP actual, el TEP que mayoritariamente usamos, ¿no? Con glucosa al 386, líquidos biocompatibles y drenaje de líquido a la hora y a las 4 horas, obteniendo diferentes parámetros que nos ayudan a adecuar la prescripción de diálisis peritoneal. Han habido muchos grupos que han querido ver si sus poblaciones se adecúan, ¿no? A la normalidad que estableció Tardowski. Aquí he puesto algunos ejemplos, pero hay muchos, y es obvio pensar, ¿no? Que habrán variaciones poblacionales del transporte peritoneal que se atribuirán, entre otras cosas, a diferencias genéticas. De hecho, aquí en esta tabla podemos ver algunos de los estudios hechos con glucosa al 2,27, en que podemos ver que los porcentajes dentro de los grupos según transporte peritoneal pues son diferentes según los países, ¿no? Destacando, por ejemplo, el estudio de Guillerotti y de Hamasaki, que tenían un porcentaje de rápidos y medio rápidos transportadores pues bastante elevado.
Por tanto, nuestro objetivo era reclasificar a nuestros pacientes según la media de nuestro DP de creatinina más o menos una desviación estándar y comparar la distribución y el valor pronóstico del TP inicial en nuestra población con la clasificación de Twardowski. Hicimos un estudio retrospectivo con el TEP basal. Nuestros pacientes tenían un tiempo de seguimiento de 27 meses. Eran pacientes naives en la técnica, sin hemodiálisis previa, no trasplante renal, ni infecciones peritoneales antes del TEP. Y clasificamos a nuestros pacientes según Twardowski, según la media más o menos una desviación estándar. Registramos variables clínicas relacionadas con la ADP y también la supervivencia de la técnica según las dos clasificaciones. Esta es una tabla resumen de nuestra población. Como podéis ver, hay un porcentaje bastante elevado de género masculino, un 70%, un IMC pues, no despreciable, en torno al 28%, con un 40% aproximadamente de pacientes diabéticos, con una media de creatinina de 0,74 y un tiempo hasta el primer TEP de media de 3 meses. Cuando clasificábamos a nuestros pacientes según Twardowski, según la media más o menos una desviación estándar, pues veíamos diferencias claras. Para empezar, cuando clasificábamos a nuestros pacientes según Twardowski no teníamos transportadores lentos. Y cuando los clasificábamos según nuestra media más o menos una desviación estándar, veíamos pues, que 20 de los pacientes que eran transportadores lentos medio lentos pasaban a ser lentos y 14 de los pacientes que eran rápidos pasaban a ser medio rápidos. Cuando mirábamos los factores relacionados con el DP de creatinina en el modelo univariante, sacamos algunos datos que, por ejemplo, la talla estaba relacionada directamente proporcional al transporte peritoneal y cosas pues, un poco más obvias, ¿no? Como que la UF del TEP, el transporte de agua libre y el DIP de sodio tenían una relación inversamente proporcional. Ya cuando mirábamos factores asociados según el transporte peritoneal, los lentos transportadores vimos que tenían una ppm de cúbito más baja, que los más comórbidos eran los medios transportadores y que los rápidos transportadores eran aquellos que eran más hombres, aunque no teníamos significación estadística, los que perdían más proteínas en líquido peritoneal y los que tenían más talla, como en el modelo univariante. Por tanto, el transportador lento era aquel joven con pocas comorbilidades y el rápido era aquellos hombres con mayor edad, estatura elevada y mayor pérdida de proteínas en líquido peritoneal. Cuando miramos la supervivencia según Twardowski, vimos que los pacientes con mejor supervivencia a los 5 años eran los medio lentos, aunque no conseguimos significación estadística. Y ya cuando miramos según media más o menos una desviación estándar, lo mismo, ¿no? Los transportadores lentos eran los que mejor sobrevivían a los 5 años y vimos sobre todo que los rápidos no tenían peor supervivencia. Cuando miramos la evolución en la diálisis peritoneal, no tuvimos significación estadística, pero sí que vimos que los lentos y los rápidos eran los que menos se morían y que los rápidos eran los que menos se transferían a hemodiálisis. Cuando nos comparamos un poco con algunos estudios realizados con TEP basal con glucosa al 386, vimos que, aunque había algunas diferencias de metodología, los DP de creatinina más o menos eran parecidos al nuestro. Y ya cuando nos comparamos con este estudio, que lo vimos bastante parecido, que es estudio de la Milia 2017, multicéntrico con 758 pacientes, vimos que los valores eran muy similares. El DP de creatinina era prácticamente igual, los grupos también se dividían más o menos parecidos y lo que he dicho antes, ¿no? Había diferencias metodológicas, pero sí que podíamos compararnos bastante bien. Por tanto, como conclusión, es decir que en nuestra serie pues, hemos generado nuevos puntos de corte y clasificación según el TP, que la clasificación de Twardowski, al menos en nuestra población, ha sobrado el porcentaje de transportadores rápidos y ha infravalorado los transportadores lentos, y que los lentos en nuestra serie al menos tenían mayor experiencia de la técnica en los primeros años y que hemos visto que los rápidos no han presentado peor pronóstico en nuestra población de DP. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, os felicito por el trabajo. Los transportadores bajos yo creo que hacía tiempo que veíamos que no estaban, ¿no? El doctor sí decía que sí que estaban, pero todos en nuestras clínicas veíamos que no estaban por ninguna parte. Y me ha gustado especialmente de vuestro trabajo el hecho de que con vuestra categorización, en realidad lo que estáis haciendo, lo que habéis encontrado es que los transportadores bajos y medio bajos estarían todos en el grupo, digamos, bajo, dentro de vuestro nuevo esquema, ¿no? Y en realidad es el medio alto es el que lo partís en dos. Digamos, hay un medio alto más cercano del medio y un medio alto más cercano del alto, ¿no? Por así decirlo, que yo creo que tiene clínicamente es lo que vemos, es muy distinto un medio alto según esté más cerca del alto o según esté cerca más medio del medio bajo, ¿no? O sea, que yo creo que puede ser una herramienta muy práctica para nuestro trabajo futuro. Gracias. Felicidades. Si no hay ningún comentario más,
Pasamos a la siguiente. Pasamos a las 3 últimas ya relacionadas con la hemodiálisis. La siguiente es titulada El incremento del tiempo de estancia en hemodiálisis induce un progresivo empeoramiento del perfil microinflamatorio y de riesgo cardiovascular, del grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, y presenta a la doctora Fátima Guerrero. Buenas tardes. En España, la incidencia de enfermedad renal crónica sigue aumentando de forma progresiva y una gran proporción de pacientes que inician tratamiento renal sustitutivo lo hacen en hemodiálisis. La hemodiálisis prolonga la supervivencia y mejora la calidad de vida del paciente urémico. Sin embargo, conlleva una serie de complicaciones potenciales, entre las que se incluye el aumento del estrés oxidativo y la inflamación persistente, que se relacionan con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. De hecho, la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. En nuestro estudio, el objetivo que planteamos fue evaluar el efecto de la hemodiálisis sobre el estado microinflamatorio del paciente urémico. Para ello, de un estudio inicial, se seleccionaron 30 pacientes incidentes en hemodiálisis que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión y que completaron 12 meses de estancia en hemodiálisis. Durante todo el estudio, estos pacientes se dializaron con una membrana de alta permeabilidad y se obtuvieron muestras de sangre periférica antes de su primera diálisis a los 6 y a los 12 meses del inicio. En sangre total se cuantificó mediante citometría de flujo el porcentaje de monocitos proinflamatorios y en suero se determinó los niveles GF15, la expresión de microRNA circulantes relacionados con el proceso inflamatorio y mediante un novedoso ensayo proteómico se determinaron los niveles de 92 proteínas inflamatorias. En esta tabla se recogen las características clínicas y demográficas de interés. No se observaron diferencias entre los distintos tiempos de estudio, lo que indica que las características clínicas de los pacientes se mantuvieron estables a lo largo de todo el estudio. Identificamos dos subpoblaciones de monocitos, una población de monocitos que presentó valores de tamaño más bajos, que son los que se encuentran predominantemente en controles sanos y que se denominaron como monocitos típicos, y una segunda subpoblación de monocitos que presentaron valores de tamaño mayores y que se denominaron monocitos atípicos. Estos monocitos atípicos se han identificado como monocitos activados que presentan altos niveles de expresión del marcador CD16. Además, también presentan características comunes con macrófagos, están altamente vacuolados y además eliminan mayores cantidades de toxinas, de citoquinas proinflamatorias, entre las que se incluyen interleuquina 6 y TNF-alfa. Pues bien, haciendo una revisión bibliográfica nos llamó la atención que esta subpoblación de monocitos atípicos no se ha descrito previamente en el contexto de la enfermedad renal crónica. En nuestro estudio observamos que a medida que aumentaba el tiempo de estancia en hemodiálisis, el porcentaje de monocitos típicos disminuía y de forma paralela aumentaba de forma significativa el porcentaje de monocitos atípicos. Por extensión, se determinó los niveles de GDF15 como un marcador predictivo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Observamos que los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis presentaron niveles más elevados en los de GDF15 con respecto a controles sanos. Sin embargo, no observamos diferencias significativas entre los distintos tiempos de evaluación. En cuanto a la expresión de microRNA circulantes, los datos se muestran como incremento de CT y hay que tener en cuenta que este valor es inversamente proporcional a su expresión. Por lo tanto, la expresión de microRNA circulantes disminuyeron de forma significativa con respecto a controles sanos.
Sin embargo, no observamos diferencias entre los distintos tiempos de estudio. Sí observamos diferencias en los niveles de proteínas analizadas mediante el ensayo múltiple de extensión de proximidad. A los 6 meses del inicio en diálisis, se identificaron 16 proteínas que se encontraban desreguladas en los pacientes urémicos. 15 de estas proteínas estaban upreguladas y una downregulada. Tras 12 meses de tratamiento en hemodiálisis, identificamos 28 proteínas upreguladas y una downregulada. Es importante destacar que las 16 proteínas que presentaron cambios en su regulación al inicio, a los 6 meses, continuaron manifestando estas diferencias a los 12 meses de diálisis, lo que da una idea de la consistencia de nuestros resultados. Entre las proteínas que se upregulaban, pues nos encontramos citoquinas proinflamatorias como interleuquina, quimioquina, moléculas de la familia del TNF o moléculas de activación y apoptosis. Además, se realizó un análisis de funcionalidad y observamos que las 29 proteínas que presentaban cambios en su regulación estaban conectadas biológicamente. En la mayoría de estas proteínas estaban implicadas en procesos de quimiotaxis y migración, intervienen en vías relacionadas con la mediación de citoquinas, la regulación de proliferación celular y en la modulación del sistema inmune. Como conclusiones, en nuestro estudio se ha identificado una subpoblación de monocitos atípicos y nuevos parámetros de inflamación que no han sido reportados previamente en el contexto de la enfermedad renal crónica y que incrementan durante el tiempo de estancia en diálisis. Nuestros datos sugieren la existencia de una inflamación subclínica en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y, por lo tanto, estos biomarcadores podrían potencialmente ser utilizados para la evaluación del riesgo cardiovascular del paciente urémico. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Imagino que no hay comentarios, ¿no? Bueno, Fátima, la verdad que enhorabuena a nuestros trabajos de investigación, ¿no?, y ciencia básica que son tan necesarios. Pero yo te quería preguntar, a la hora de la diálisis en sí, del tratamiento, ¿todos estos hallazgos podrían repercutir en el tipo, pues, de membranas, del agua, que os habéis planteado, o dependen del paciente? Sí, realmente una de las principales causas del estado inflamatorio del paciente, sin duda, es la circulación extracorpórea reiterada, igual que las membranas. Nosotros a día de hoy estamos realizando un estudio en el que se comparan 4 modalidades de diálisis y efectivamente esperamos tener resultados pronto y ver qué tipo de modalidad de diálisis a lo mejor podría ser menos proinflamatoria. Perfecto. Esperaremos, pues. Por lo que comentas, ¿no habéis encontrado, no sé si lo habéis analizado, algún subgrupo de pacientes en el que no hayáis visto este aumento de sustancias? ¿En este estudio? Que si habéis visto algún subgrupo, si lo habéis analizado por grupo de pacientes, por algún subgrupo de pacientes en los que no hayáis visto este aumento de sustancias proinflamatorias, ¿o no? No. Vamos, las correlaciones que se han hecho a día de hoy no nos muestran que haya diferencias significativas o que se correlacione con algún parámetro clínico. De hecho, sí que es verdad que la N a lo mejor es un poquito pequeña. Entonces, tenemos esa limitación a la hora de hacer subgrupos. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Efecto de la hemodiálisis domiciliaria corta diaria con monitor de bajo flujo de líquido de diálisis sobre la composición corporal. Estudio comparativo mediante técnica de Propensity Score Matching. Es un trabajo multicéntrico liderado por los compañeros del doctor Peset. Expone la doctora Vizcano Castillo. Hola.
Bueno, hola, buenas. Sabemos que la hemodiálisis convencional contribuye a la pérdida de masa muscular. Sabemos que dicha pérdida de masa muscular es el factor pronóstico más importante en esta población. Alternativas a la hemodiálisis convencional pueden ayudar a preservar la masa muscular. De hecho, en nuestra unidad hace unos años ya demostramos cómo los pacientes en online, en seguimiento durante un año, preservaban la masa muscular medida mediante bioimpedaciometría respecto a los de hemodiálisis convencional. Por lo tanto, nos hemos propuesto ahora la hipótesis de que la hemodiálisis domiciliaria corta diaria con líquido de diálisis de bajo flujo podría preservar la masa muscular y prevenir el síndrome de desgaste energético proteico en pacientes en hemodiálisis a pesar de usar líquido de diálisis tamponado con lactato. El objetivo, por tanto, fue comparar el efecto de la hemodiálisis domiciliaria corta diaria de bajo flujo de baño en los depósitos corporales frente a la hemodiálisis convencional de alto flujo y la hemodiálisis online. Para ello hicimos un estudio prospectivo y controlado donde se incluyeron a todos los pacientes que iniciaron hemodiálisis domiciliaria corta diaria con bajo flujo de baño portátil con el monitor NX Stage en la unidad de diálisis de nuestro hospital. Y se comparó con 50 pacientes en hemodiálisis de alto flujo y 50 pacientes en hemodiafiltración en línea, obtenidos de la base de datos Euclid de las clínicas de Fresenius Medical Care en España y fueron seleccionados mediante técnicas de Propensity Score Matching. A todos los pacientes se les realizó una bioimpedaciometría basal a los 4 meses, a los 8 y a los 12. Las estadísticas que se utilizaron modelos lineales de efectos mixtos para el análisis de los datos de medidas repetidas, ajustando con los niveles basales de cada variable, el tiempo y el tipo de diálisis como efectos fijos y el paciente y como término aleatorio para identificar la causa de las mediciones repetidas. Analizamos un total de 117 pacientes. Los pacientes tenían una edad media de 57 años y una permanencia de 134 meses en diálisis. La mayoría fueron hombres. Y de aquello teníamos 25 pacientes en hemodiálisis domiciliaria y tuvimos un grupo control, salía una distribución de 1-2 a online, o sea, tuvimos 47 pacientes en online y 45 pacientes en hemodiálisis convencional. La gracia de este estudio, precisamente es lo que hemos comentado, es la técnica de Propensity Score, que permitió obtener 3 grupos de pacientes totalmente comparables, sin diferencias a nivel basal. Como podéis ver ahí, obtuvimos los 2 grupos control, no había diferencias en la edad, el sexo, ni en la etiología de la enfermedad, ni en la permanencia de diálisis, ni en diabetes, ni en acceso vascular, todos aquellos factores pronósticos. Tampoco hubieron diferencias en los datos de bioimpedaciometría basal, al igual que tampoco había diferencias en los datos analíticos a nivel nutricional. Esta es por lo tanto, con nuestro objetivo primario, demostramos cómo la masa muscular de los pacientes en hemodiálisis domiciliaria permaneció estable frente al descenso observado en el grupo de hemodiálisis convencional, con diferencias significativas, y no hubieron diferencias entre hemodiálisis domiciliaria y la hemodiálisis online. Se analizaron otros parámetros en los cuales no hubieron diferencias y concluimos con que la hemodiálisis domiciliaria con el monitor NX Stage durante un año, comparado con la hemodiálisis de alto flujo, preserva la masa muscular. La preservación de la masa muscular asociada a la hemodiálisis domiciliaria corta diaria fue similar a la asociada con la técnica online y estos datos apoyan la hipótesis de que la hemodiálisis domiciliaria con bajo flujo de baño puede ser beneficiosa en el estado nutricional del paciente en hemodiálisis y podría ser una forma de prevenir el síndrome de desgaste energético proteico. Y agradecer al doctor Francisco Maduey y a Abraham y el resto de compañeros de la clínica Fresenius Medical Care porque gracias a ellos obtuvimos los grupos controles. Muchas gracias a todos. ¿Algún comentario? Nada.
Bueno, felicidades por el trabajo. Por deformación profesional no he podido evitar, cuando lo he leído y luego he escuchado, me ha venido a la cabeza el tema de cómo justificamos que la diálisis peritoneal tiene resultados similares a los de la hemodiálisis, ¿no? Porque es una membrana menos efectiva en términos depurativos, pero que utilizamos mucho más a menudo. Entonces, a la vista de vuestro trabajo, una conclusión de sentido común, no sé si muy perogrullo, podría ser: dialízame más a menudo, aunque sea con una técnica menos efectiva. Totalmente, porque lo importante, la frecuencia es muy importante y pues lo igual que la diálisis peritoneal, las ventajas, la hemodiálisis domiciliaria se equivaldría totalmente. Pero claro, porque os estáis... Mayor libertad de ingesta, claro, y resultados similares aturdimiento intestinal, de no sobrecarga hídrica, o sea, son los beneficios que la hemodiálisis domiciliaria. Pasa que teníamos dudas con el monitor con el bajo flujo y con el tapón de lactato, sobre todo. O sea que sí que sigue siendo beneficioso la continuidad de la técnica. El no más de 48 horas sin diálisis, que es el inconveniente. Tenemos otro comentario, tenemos tiempo. Adelante. Me parece el trabajo muy interesante y un poquito con lo que estaba comentando. Quizás a lo mejor faltase un cuarto grupo, no una hemodiálisis diaria en centro, porque lo que estamos aquí contando es hemodiálisis, hemodialización online, hemodiálisis con alto flujo, hemodiálisis diaria, hemodiálisis en casa, pero faltaría un grupo de hemodiálisis diaria en centro, ¿no? Ya pasa que la calidad de vida, como sabemos, ahora es muy importante y ir al centro todos los días, pues... Bueno, la hemodiálisis diaria, la calidad de vida la tiene mejor que... Bueno, quiero decir Lo digo, que... es un trabajo muy bonito que tendréis que publicar, imagino. Yo creo que un cuarto grupo sería importante. Yo sé que todo mucho trabajo y es una sugerencia nada más. Vamos, me parece sí, yo pienso... fenomenal y enhorabuena, vamos. Yo estoy en contra de que pasemos más de 48 horas sin dializar a un paciente. Entonces, sí, gracias por la sugerencia. Muchas gracias. Gracias. Bien, y por último, vamos a continuar la sesión. Ya ahora comentábamos con Javier que enhorabuena porque vamos en tiempo clavado, ¿eh? La última comunicación es evolución del estado nutricional en pacientes en hemodiálisis tras 6 meses de intervención por parte de un equipo de dietistas nutricionistas renales del grupo de Diaverum de Cataluña. Presenta Ascensión López. Hola, buenas tardes. Vale, ahora sí. Bueno, pues como todos yo creo que conocemos, la prevalencia y el grado de desnutrición aumentan en la progresión de la enfermedad renal. La evidencia científica sugiere que existe una alta prevalencia de desgaste proteico-energético en pacientes en hemodiálisis y se ha establecido una sólida asociación entre el grado de desnutrición y el riesgo de hospitalización y muerte. Dadas las implicaciones y la complejidad de las bases fisiopatológicas de la desnutrición y aún más en estadios avanzados, las opciones de prevención y tratamiento son complejas. No hay un único enfoque de tratamiento en pacientes que estén en riesgo o ya con desnutrición instaurada que puedan paliar sus múltiples consecuencias. Los estudios han demostrado que los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados que inician hemodiálisis, como muy bien explicaba la doctora Guerrero, son propensos a una disminución progresiva de los parámetros nutricionales y un aumento de citoquinas proinflamatorias a lo largo del tiempo. La albúmina, evidentemente, al ser un reactante de fase aguda, se ve afectada negativamente por la inflamación. Es decir, a mayor tiempo en hemodiálisis, mayor estado proinflamatorio y menor valor de albúmina. Se han propuesto diversas opciones de tratamiento con mayor o menor eficacia a corto o largo plazo, desde la educación nutricional y consejo dietético individualizado, la suplementación nutricional oral o parenteral intradiálisis, colaciones durante la diálisis, fármacos desde hormonas anabólicas, terapia antiinflamatoria, entre otros, programas de ejercicio de fuerza y o resistencia, pero se requieren estudios controlados aleatorizados a gran escala de intervenciones individuales o combinadas en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis
para evaluar su eficacia en cuanto a calidad de vida, morbilidad y mortalidad. Nosotros, en nuestro estudio, nos planteamos como objetivo conocer el estado nutricional de nuestros pacientes en hemodiálisis y analizar de forma prospectiva la evolución del estado nutricional y su respuesta a estrategias de intervención. Realizamos un estudio retrospectivo multicéntrico en pacientes permanentes en hemodiálisis con valoración nutricional. Para ello revisamos la historia clínica electrónica en un periodo de tiempo de 1 año. Analizamos variables demográficas, comorbilidad, principalmente la presencia de diabetes mellitus, antropométricas, bioquímicas, cribados nutricionales, el cribado de malnutrición-inflamación MIS y la versión abreviada del desgaste proteico-energético y diferentes intervenciones dietéticas, desde educación, suplementación nutricional oral, la fosfosora intradiálisis, farmacológicamente el estimulante del apetito y servicio de comidas a domicilio. Se realizó estadística paramétrica y no paramétrica para grupos emparejados y regresión logística binomial. Se realizó el análisis descriptivo al inicio y en el seguimiento a los 6 meses. Inicialmente eran 130 pacientes, al cabo de los 6 meses había un total de 116 pacientes. Tuvimos una pérdida de pacientes de 14, 5 fueron trasplantados, 2 fueron traslado a hospital o baja por motivos médicos y 7 fueron éxitus. En cuanto a la media de edad, es una población bastante añosa, con 71 años de media. Mayoritariamente fueron varones y casi la mitad, un 46%, fueron con presencia de diabetes. Aquí se muestran las diferentes variables y podemos ver que en el cribado nutricional, la escala MIS, hubo una mejoría en el seguimiento de forma significativa. Y aunque no fue significativo, sí que se puede apreciar una tendencia a una mejoría en función de la distribución de las categorías con una desnutrición, un desplazamiento, ¿no?, de aquellas categorías más graves hacia las más leves. En cuanto a intervenciones dietéticas, todos los pacientes recibieron educación nutricional. Un 26% de los pacientes hubo una coordinación para que pudieran recibir la suplementación oral. Un 18,5% se les puso fosfosora intradiálisis. Un 3,8% iniciaron el estimulante del apetito, que era el acetato de megestrol. Y un 3,8% mediante coordinación con la unidad de trabajo social sanitario recibieron comidas a domicilio. Específicamente analizamos la puntuación de la escala MIS por subgrupos. En el subgrupo de pacientes que estaban activos hubo una mejoría significativa y sobre todo pues, los pacientes que recibieron suplementación nutricional y el subgrupo de pacientes que activos con suplementación al final del estudio. Hicimos una regresión logística binomial para determinar los efectos de diversas variables sobre la probabilidad de que los pacientes presentaran una mejoría en su estado nutricional. Se seleccionó el modelo que presentó una mejor puntuación acorde al criterio de información de Alcaike. La variación explicada de la mejoría nutricional basada en nuestro modelo oscila entre el 30 y el 41%. De las variables predictoras, la puntuación MIS basal fue estadísticamente significativa. El aumento de la puntuación inicial se asoció con una mayor probabilidad de mejoría a los 6 meses. Y bueno, aquí muestro la odds ratio y los respectivos intervalos de confianza de la suplementación nutricional, el MIS y el IMC. Las limitaciones, pues, pues estamos observando que está aumentando la fragilidad social de nuestros pacientes. Cuando digo fragilidad social me refiero a que cada vez tenemos más población migrante, hay más precariedad económica, población anciana que viven solos sin ningún tipo de soporte a la espera de entrar en plaza pública, en centro residencial, perdón, con plaza pública o con soporte familiar pero muy limitado. Todo esto compromete el acceso a los alimentos, a la preparación de los mismos y al cumplimiento de las prescripciones dietéticas y médicas. Puntualizar que hay desigualdades en el acceso a la suplementación de nutrición oral financiada. En nuestra región, un paciente en hemodiálisis desnutrido per se no es un criterio de indicación, solo lo es si va a ser trasplantado o a cirugía mayor programada.
puntualizar que a todos los pacientes se les da consejo dietético individualizado de qué son las mejores opciones de ingestas en función del turno de diálisis pre y post. Limitaciones, bueno, nuestra muestra poblacional ha sido pequeña, pues de los 130 pacientes iniciales hubo una pérdida de 14 pacientes y los propios del estudio retrospectivo. Como conclusiones, podemos decir que la intervención nutricional efectuada por un dietista nutricionista, además especializado en enfermedad renal crónica, contribuye a mejorar las puntuaciones de la escala MIS y a conseguir una mejoría del estado nutricional desde los estadios más graves. La enfermedad renal crónica, como cualquier otra enfermedad crónica no transmisible, es imprescindible incluir una evaluación nutricional continua y la implementación de estrategias de intervención individualizada para mejorar el estado nutricional y, evidentemente, si mejoramos el estado nutricional de nuestros pacientes, mejoramos los resultados en salud. Gracias. Ascensión, un comentario que, bueno, que enhorabuena por los resultados y además Gracias. que en muy poco tiempo, ¿no? En 6 meses parece, imagino que el año que viene nos presentaréis a más largo plazo, ¿no? Y ver qué es lo que pasa. Sí, sí, el estudio está en marcha y más adelante veremos los resultados. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues nada, hasta aquí esta sesión. Esperemos que haya sido vuestro agrado. Y nada, seguir aprendiendo mucho durante el Congreso. Gracias a todos. Adiós.